Muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia y si nos está visitando por primera vez, quiero darle la bienvenida personalmente e incluso agradecerle su presencia en esta tarde. Al resto de la iglesia también les doy la bienvenida y me uno a el sentir expresado tanto por nuestros hermanos que han estado aquí. Qué bendición es poder reunirnos como iglesia domingo tras domingo. Así que vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando. Hoy vamos a terminar esa serie y es sobre discipulado, sobre lo que es ser un discípulo en Cristo. La metáfora que vamos a estudiar hoy, usada por Pablo, es embajadores de Cristo, portavoces de Cristo. Y les pido si me pueden acompañar en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, y vamos a leer desde versículos 16 al 21. Si usted no trajo su Biblia o no tiene el texto allí, le invito, debajo de su silla va a tener Biblias o ahí cerquita, y le invito a abrir una y a comprobar todo lo que yo le diga, comprobarlo con lo que esté allí, para que usted pueda realmente aprender de lo que está allí en el texto y que más bien guíe la enseñanza en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 en adelante. Y dice así: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos más así. De modo que si alguno está en Cristo, criatura nueva es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros ahora la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a orar y empezamos este tiempo juntos. Padre, venimos a ti, Señor, pidiendo tu guía, pidiendo, Señor, que nos puedas ayudar a todos a poder entender tu palabra, allí el texto, Señor, y lo que el texto tiene que ver con nosotros hoy. Padre, todos aquí estamos pasando distintas situaciones y hoy suplicamos que nos puedas ayudar a entender lo que nos quieres enseñar sobre ti, sobre nosotros, sobre nuestra relación en el texto, para que podamos aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a que esta verdad en esta mañana y este mensaje en esta mañana, Señor, sea relevante, importante para nosotros y que podamos aceptarlo, entenderlo, recibirlo y practicarlo para tu gloria. En el nombre de tu Jesús te pido esto. Amén. Yo creí que todo estaba bien. Yo creí que mi relación con Dios, todo estaba bien. Yo creí que yo era alguien que, bueno en naturaleza, que a veces se equivoca, y que yo era cristiano y que
yo hacía las cosas que agradaban a Dios, tal vez en mayor manera que las cosas que lo desagradaban, y por eso, instruido en catecismo desde muy niño, criado en un colegio de monjes desde toda la infancia, ¿por qué no? Mi relación con Dios está bien, no hay mayor problema entre Él y yo. Así fue educado y así fue como crecí. Pero entonces la realidad cruda vino, y la realidad cruda fue que mis frutos decían lo contrario. Mi vida, las cosas que terminaba haciendo, viviendo y practicando, parecía que eran contrarias a lo que yo profesaba creer. Entonces, si usted me hubiera preguntado en ese tiempo, yo le hubiera dicho a usted, claro, cristiano, no evangélico, pero sí cristiano. Si usted me hubiera dicho, bueno, sí, bueno, salvo, sí, claro, bautizado en la iglesia, ¿por qué no? Y sobre su pecado yo le hubiera respondido, trato de hacer lo mejor posible, trato de hacer cosas que agraden a Dios, y mis pecados de alguna manera, digamos, son compensados. Así crecí, así me hicieron creer, así fue entrenado, y esa era mi vida. Pero si usted podía tener una lupa, como yo sí la podía tener, un lente para ver mis acciones, los frutos no mostraban mis convicciones. Inclusive muchas veces me podía encontrar practicando, sabiendo que algo era malo, haciendo lo malo que yo no quería hacer, me terminaba haciéndolo, y haciéndolo con placer, sabiendo que después no había mayor problema, que mi relación con Dios todavía permanecía bien. Y en esa seguridad crecí. Y lo que llegué a entender es que tenía espiritualidad, sí, tenía fe, sí, pero ni era una espiritualidad ni una fe que era agradable a Dios, porque no era de acuerdo a la espiritualidad y a la fe que Dios ha mostrado, Él quiere que las personas tengan. Entonces, si la fe de una persona y la espiritualidad de una persona no va de acorde a la fe y la espiritualidad que Dios ha revelado que Él quiere que otros tengan, no sirve de mayor cosa. No funciona de la manera que Dios quiere que funcione. No fuimos diseñados para tener nuestro propio tipo de fe, nuestro propio tipo de espiritualidad. Dios nos diseñó para tener la espiritualidad que Él quiere que tengamos. Entonces, este texto se trata de primariamente eso, una espiritualidad genuina. Pablo está confrontando todo tipo de espiritualidad como la que yo vivía, que no es genuina y que no es de acorde a la que Él ha establecido, ni le place. Quiero que pienses en un árbol de manzana. Si alguien viene gratis y planta un árbol de manzana en tu patio atrás y ya está maduro, lleno de manzanas, y te lo dejan plantadito y listo, y ves esas 200 manzanas colgando deliciosas, eso es lo que uno espera de un árbol. Ahora piensa si ese árbol, cuando viene la primera temporada, las manzanas son negras, arrugadas y podridas, cada una de ellas. ¿Cuál sería tu conclusión? Y si el siguiente año viene de la nueva temporada y vuelven a salir esas frutitas, pero de nuevo se hacen grandes, negras, arrugadas y podridas, hay algo malo en ese árbol. Un árbol bueno da fruto bueno, un árbol malo da fruto malo. Pablo entendía eso. Pablo dice en el primer versículo, mira lo que dice. Dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. El ser natural, el ser humano natural, juzga, da valor a las cosas, ve las cosas de acorde a la carne. Y si lo que la persona da frutos es frutos de la carne, es porque posiblemente juzga las cosas de acorde a la carne. Es carne, no espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Cristo hemos sido, el cristiano, el discípulo de Cristo, ha sido habilitado a ver la vida de una manera distinta. Eso es uno de los frutos.
que ahora ve la vida, ve a Cristo, las personas, a sí mismo de una nueva manera. Creo que no está funcionando mi controlador. No, ¿puedes pasarme a la siguiente? Y la siguiente. Los discípulos, al ser unidos con Cristo, los creyentes, al ser unidos con Cristo, ahora ven el mundo de una manera nueva, no de acorde a la carne, pero de acorde al Espíritu. Entonces, este es el primario fruto de vivir unidos a Cristo. El primer versículo, la primera metáfora que yo compartí con ustedes era que el creyente, el discípulo, ha sido crucificado con Cristo, ha sido resucitado con Cristo. Esto hablaba de una unión. Y eso se los leí de acuerdo a la carta que ahorita sigue más adelante, que es Gálatas 2:20, y lo leo para ustedes. Esta es la preciosa realidad que inicia la fe en una persona. Gálatas 2:20, y dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está reconociendo de que al poner su fe en quien Cristo era, Dios enviado a morir, a hacer lo que vino a ser enviado por el Padre, morir en la cruz por el perdón de los pecados, él reconoce que ahora, por medio de esa fe, Dios lo ha hecho uno con Cristo. Y ahora él ha muerto a él mismo, pero ahora vive para Cristo, porque está unido a Cristo, porque ahora Cristo mora en su corazón. Entonces dice, ya no soy yo, ahora es él el que está viviendo. Y dice, yo ahora todo lo que vivo, lo vivo por la fe. Todo lo que decido, lo decido por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las cosas que él empieza a practicar se vuelven frutos de que ahora él juzga de acorde al Espíritu, ya no de acorde a la carne. ¿Sabes? Sin Cristo la carne domina. Con Cristo la carne es una lucha, pero ahora en el Espíritu puedo conquistar la carne. Y puedo batallar la carne y estar en guerra con ella, aunque a veces me vence, pero me vuelvo a levantar y estoy en batalla con ella. Entonces lo que Pablo está describiendo es que hay una manera cuando Cristo viene, cuando nos rescata, cuando nos salva, cuando ahora mora en nosotros, ahora ve la vida de una distinta manera. Los discípulos, al ser unidos con Cristo, ven de una manera distinta. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Pablo, antes de Cristo, juzgaba a Cristo de acorde a la carne. Lo creía un estafador, un mentiroso, un tipo que se creía el Mesías prometido, y lo rechazaba por completo. Ese era su juicio en la carne de Cristo. ¿Y qué pensaba Pablo sobre los cristianos? Que los mataran a todos. Ese era el juicio de Pablo en la carne sobre Cristo y los cristianos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, bueno, te lo pruebo. Mira lo que dice el versículo 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ya no lo conocemos así. Entonces, ahora en el Espíritu, lo que hace Pablo es ver a Cristo, lo cree en el Espíritu como el Hijo de Dios, como aquel que fue enviado para rescatar a muchos, por aquel que fue entregado por el perdón de los pecados de esos muchos. El Hijo de Dios entregado para poder salvar y dar vida nueva. En el Espíritu es lo que Pablo puede ahora darle valor a Cristo a esa manera. Ahora también cambió su manera de ver a los demás. Ahora Pablo, que está emitiendo juicio, juzgando cosas de acuerdo al Espíritu, ve a los otros cristianos como sus hermanos en la fe, como su familia. Entonces en todas las cartas vemos a Pablo con esta manera nueva de ver el mundo, buscando cómo servir, amar, ayudar a sus hermanos en Cristo. Si es que necesitan conocer más sobre la palabra de Dios, si es ayudarles a organizar la iglesia, si es servirles en distintas maneras.
Pablo también le cambia la manera de ver a toda persona no creyente. Los ve como pecadores tal y como él, ni inferiores ni superiores. Los ve todos iguales, porque él ya no juzga de acuerdo a la carne, juzga de acuerdo al Espíritu. Los ve como personas que necesitan ser reconciliados con Dios. Entonces se mueve y rededica su vida completa para traer las buenas nuevas del Evangelio a todos aquellos a su alrededor. Va y planta iglesias, no se casa, sino que se dedica específicamente para poder usar todo su tiempo a servir al Señor. Y él explica ahí que esa fue la razón por la cual él se queda solo, para dedicarse a servir a los hermanos en Cristo, a todos aquellos no creyentes que no conocían el Evangelio. Una nueva perspectiva, una nueva manera de ver la vida, de ver a Cristo, de ver a los demás, tanto creyentes como no creyentes. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que aplica igual para nosotros. El discípulo, porque ha sido unido con Cristo, la discípula de Cristo, porque ha sido unido con Cristo, ahora él ve el mundo, la vida, de una manera distinta. De una manera distinta. Entonces, esto, para aplicarlo directamente, diría esto: el discípulo de Cristo, la discípula de Cristo ya no juzga de acorde a la carne. ¿Saben qué hacían los corintios? Juzgaban a las demás personas de acuerdo a su posición social, de acuerdo a su belleza física, de acuerdo a su importancia espiritual. Si tenían este montón de dones y eran súper espirituales, a ese es superior. Y usted que no tiene mayor dones, usted es de los de abajo. Usted que no nos ayuda mucho aquí en la iglesia, usted es de los de abajito, quédese por ahí. Si se quiere ir, ya váyase, de por sí no nos servía mucho. Ese era el desprecio. Ese era el desprecio. Si usted no tiene muchas capacidades, no es tan importante. Pero si usted tiene muchas capacidades, aquí lo vamos a usar. Ya no, el cristiano, mis hermanos, ya no juzga de acorde a la carne. Todos somos iguales, pecadores delante de Dios. Si estamos unidos a Cristo, ahora tenemos la misma posición, el mismo lugar delante de Dios. Aquí no hay alguien más, menos en Cristo. Todos estamos iguales en Cristo. Todos somos merecedores del tiempo de los demás. Todos somos merecedores por igual. No nos merecemos nada, pero Dios quiere que podamos recibir el tiempo de todos, el esfuerzo, la inversión de tiempo de todos, la dedicación de todos, sin tratarnos a unos mejores que a otros o preferirnos. La iglesia no debería estar formada de pequeños. En Costa Rica le llamamos, que usted tiene su propia argolla. ¿Usted entiende eso? Que esto es como mi grupo, ¿verdad? Y entonces había una persona que decía: no hay ningún problema con las argollas, con hacer los grupos. El problema es no estar en una. El problema es que no lo invitan a la argolla. O sea, la iglesia no es así. Eso es, de nuevo, traer las maneras del mundo de ver las cosas, juzgar las cosas de acuerdo a la carne, no al Espíritu. Somos iguales delante de Dios. Aquí nadie ha recibido una gota más de la sangre de Cristo que alguien más. Iguales, y por tanto todos deberíamos de amarnos porque somos hermanos en Cristo. Eso es juzgarnos, darnos valor de acorde al Espíritu. Segundo, en Cristo ahora hemos emitido en el Espíritu, ahora hemos juzgado a Cristo de acorde al Espíritu, el Hijo de Dios, enviado a morir por nuestro lugar. Nos ha rescatado, es nuestro Señor, es nuestro pastor. Lo colocamos en la posición más alta. No colocamos al pastor, no colocamos a los hermanos en la iglesia, no lo colocamos al esposo o al esposo más alto del que solamente puede estar ahí arriba, Cristo. Es una manera distinta de ver las cosas. Mis hermanos, el texto nos está corrigiendo en esta mañana. Pablo dejó escrito esto para que corrigiéramos. No podemos juzgar a los demás de acorde a la carne más. Los juzgamos de acorde al Espíritu. Misma posición, mismo valor. Debiéramos de amarnos los unos a los otros más y más y más. No ame al que le cae bien más. Ame al que le es difícil amar más. Vaya y búsquela, vaya y búsquelo, vaya y ámelo, vaya y sírvalo.
Esa es juzgar a los demás en el espíritu. Amén. Todos aquí venimos de distintos contextos, de distintos países, con distintas culturas, con distintas mañas, decimos con distintos, ¿verdad? No debiéramos de tratarnos a unos mejores que a otros. Debiéramos de tratarnos a todos por igual. Ese es el evangelio trabajando. Los discípulos, al ser unidos a Cristo, ahora ven el mundo de una manera nueva. María, mi hermana, ¿me puedes pasar la otra filmina, por favor? Ahora mira el siguiente versículo, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Habla de que hay una transformación radical en la persona. Hay una transformación radical en la persona. ¿Por qué nueva criatura? Si no está, la metáfora es alguien que ha sido hecho de nuevo. ¿A qué se está refiriendo con nueva criatura? Este es el cumplimiento del deseo de David en el Salmo. ¿Se acuerdan? Oh Señor, dame un corazón, dame un espíritu renovado. Ese es el cumplimiento. El que nos arrancaron el corazón de piedra y nos han puesto un nuevo corazón. Esa es la metáfora de haber nacido de nuevo. El ser humano, cuando dice que sigue a Dios y que cree en Dios, es confrontado con este texto en valorar su fe de acuerdo al fruto que da. De acuerdo al fruto que va a dar. Si mi árbol de manzana es negro, si mis manzanas son negras y arrugadas y podridas, tal vez es porque el árbol tiene algo malo. ¿Será? Posible. Y eso es lo que yo no entendía. A mí me dijeron que yo era cristiano, que yo si hacía, si veía, si asistía, si le creía, si leía. Eso era, no me pusieron a valorar mis frutos. La Biblia nos pone a valorar nuestros frutos. ¿Cómo sabemos si estamos valorando nuestros frutos de acuerdo a la carne o de acuerdo al espíritu? Bueno, yo diría que hay una manera muy buena. Si lo que nos importa más es que los demás alrededor cambien, pero no nosotros, ahí hay una evidencia. Si usted está más enfocada o más enfocado en la transformación y madurez espiritual de mi esposo, ¿verdad? Pero no más que en el suyo, estás juzgando de acuerdo a la carne, no del espíritu. Si eres criatura nueva, entonces ahora tu mayor celo eres tú. Tu mayor celo no es la relación de tu esposa con Dios, es tu relación con Dios. Es tu crecimiento con Dios. Tu mayor celo ahora no es el comportamiento de tus hijos, pero tu conducta delante de Dios. ¿Tiene sentido? Ya mis ojos no están enfocados en los demás, están enfocados primariamente en mí. Esta es la nueva criatura en Dios. No es que no le importa y no tiene voz en cuanto a las acciones de los demás, pero no es la prioridad. La prioridad es uno, nueva criatura, unido a Cristo. Entonces me estoy constantemente observando, tengo la humildad de escuchar corrección, busco la corrección, me vuelvo humilde cuando me critican. ¿Por qué? Porque mi celo primario ahora es específicamente que mi fe dé fruto delante de los demás, delante del Señor. El versículo sigue diciendo, si alguien está en Cristo, estar en Cristo quiere decir unidos a Cristo, crucificado con Cristo, nueva criatura. Y ahora explica tres cosas, dos frases para describir lo mismo. Dice, las cosas viejas han pasado, refiriéndose a aquel que estaba dominado por el pecado, aquel que juzgaba las cosas de acorde a la carne, aquel que estaba dominado por todo lo que era carne. Entonces habla de el viejo Manrique y el nuevo Manrique. Si hoy por la puerta está entrando el viejo Manrique y mañana también y pasado mañana también, ¿qué está pasando, Manrique? ¿Tiene sentido? O sea, una vida genuina en Cristo debe de dar fruto, debe de mostrar fruto. Las cosas viejas han pasado, ahora las nuevas han venido. Romanos 6:11 dice
que estamos muertos al pecado, pero vivos a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no pecamos? No, bajo ningún punto. Pero ya no le llamamos bueno a lo que es malo, le llamamos pecado. Ya no lo ignoramos como que si no va a pasar nada. No, claro que sí, tiene consecuencias, siempre. Siempre. ¿Qué hacemos con el pecado ahora? Buscamos apartarnos de él, buscamos ayuda si no estamos pudiendo batallarlo, lo confesamos delante de Dios, lo traemos a la presencia de otros para que nos ayuden a caminar y a salir de él. Nuestra transformación, mis hermanos, es algo que se queda, es permanente. Esa nueva ser es algo que se queda y es permanente. Dice que lo pasado se fue y lo nuevo ha venido. Quiere decir que se queda. Esta nueva manera de ver, esta nueva manera de ser, como fruto del Espíritu en nosotros, es algo que podemos contar con. Y vuelve de nuevo a Gálatas 2:20. Es algo que decido todos los días confiar por la fe en el Hijo de Dios. Algunas personas te van a recordar tu pecado el resto de tus días. ¿Ustedes conocen a alguien así? Lo ven a uno y lo único que le pueden recordar son las cosas que uno hace mal. Y hay gente así en todo lado. Cuidado, y a veces como podríamos ser tú y yo los que estamos haciendo eso con otros. Solo les hablamos para decirles lo que están haciendo mal. Bueno, el creyente, porque ve distintamente, juzga de acuerdo al Espíritu, y porque ahora es nueva criatura, tiene que recordarse que muchas veces esas personas van a ser usadas por Dios para mostrarte tu pecado. Y también el de ellos, pero tu pecado también. ¿Tiene sentido? Y necesitas recordarte de que has sido justificado en Cristo y que Cristo pagó por esos pecados. Pero un fruto, una reacción correcta es levantarse de ellos, es distanciarse de ellos, es confesárselo a Dios, pedirle perdón, y es encaminarme y disciplinarme hacia una manera de poder poner barreras entre ese pecado y yo, para distanciarme de él, para que el Señor pueda hacer su obra poderosamente en mí y en ti. Y se vuelve un compromiso delante del Señor. Yo creo que esta mañana, cuando vemos estos versículos, todos aquellos aquí presentes que han sido amados por Dios por medio de la cruz y que han aceptado ese regalo genuino, tenemos en esta tarde una razón genuina de celebrar y de gozarnos, porque esta es la realidad permanente en la cual hemos sido puestos ahora. Esta realidad nueva, unidos a Cristo en un lugar, en una nueva posición delante de Dios, pero en el marco de donde Cristo ejerce su poder. Al estar unidos a Él, Él trabaja en nosotros y nos va transformando y nos va cambiando por gracia, pero lo hace. Lucimos distintos, nos va volviendo más a la imagen de su Hijo. Y ese es el proceso de santificación que en Cristo todos podemos celebrar y dar gracias y reaccionar adorando a Dios semana tras semana. Esa es una realidad presente y constante que se queda por gracia en cada uno de las hijas y los hijos de Dios. Amén. Ahora, los discípulos, al ser unidos con Cristo, ven el mundo de manera distinta. Ahora han sido hechos de nuevo. Pero también los discípulos, al ser unidos con Cristo, se les ha dado un regalo: ser administradores del ministerio de la reconciliación. Déjame llevarte por varias partes allí. Mira el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. Una nueva manera de ver, una nueva realidad, una nueva manera de ser. Es algo que ha sido la iniciativa de Dios. No es una obra tuya o mía, es una obra que Dios logró. Es algo que Él se ha propuesto. Es un plan que ha lanzado desde la creación del mundo: reconciliar a las personas consigo mismo. Eso está diciendo Pablo. Todo esto que estoy diciendo ha sido Dios. Es una obra de Dios. No es para jactarnos, es para
vivir en agradecimiento a Él. Luego dice, nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Esto de reconciliarse está hablando que es una obra que hay un solo medio para estar reconciliado con Dios. Es su iniciativa y un solo medio, la muerte de Cristo. La reconciliación habla de una relación quebrada completamente. Por eso uno presenta la metáfora de reconciliarse. Hay algo que hace que el ser humano nazca sin ninguna relación con Dios, y se llama el pecado. El pecado no permite una relación con Dios. Entonces, si tuviera que ilustrártelo visiblemente, si este es el ser humano y ahí está Dios, aquí hay un enorme vacío, un enorme abismo lleno de pecado. Simplemente no hay acceso a Dios. La reconciliación es el restablecimiento de esa relación. Entonces, si llenas ese vacío con la cruz, con la sangre sacrificial de Cristo, con el amor expresado en la cruz, ahora entonces yo puedo tener acceso a Dios. Lo que estorbaba la relación fue quitada de en medio. ¿Tiene sentido? Reconciliación es una metáfora para describir nuestra salvación, nuestra conversión, en términos de una relación con Dios, una relación permanente reconciliada. Y dice que el de la iniciativa fue Dios, y el que la hizo posible por medio de Cristo fue Dios. Y Él, su plan es reconciliar a todas las personas consigo mismo, para que tengan una relación genuina con Él. Y por medio de esa relación regalarnos salvación y santificación y regeneración. Ahora el versículo sigue explicando. Y por medio de Cristo nos dio, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿cómo es que Dios reconcilia a un pecador consigo mismo? Y entonces Él utiliza una nueva metáfora, y la metáfora se llama de salvación, se llama la justificación. Así es como nos reconcilia con Él, por medio de nuestra justificación. Eso es un término legal que habla de un juez, Dios, los pecadores sentados en un banquillo, y donde Dios ha emitido un juicio sobre el pecado del hombre, y el veredicto ha sido culpable. Pero entonces habla de un juez justo y amoroso, que entonces entrega a su Hijo Jesucristo para pagar por el que es culpable, para que entonces, ya que su castigo fue emitido sobre alguien inocente, su Hijo, sobre Él mismo, entonces ahora Él puede declarar al culpable inocente y libre de irse. ¿Tiene sentido? Esa es la justificación. El pecador ahora es ¿qué? Declarado justo delante de Dios. Porque Cristo ya no ve su pecado, ve el castigo castigado en la cruz, en Cristo Jesús. Entonces, ahora, pregunta. ¿Usted alguna vez ha estado en un juicio? Yo sí. Y he estado el juez ahí, y yo he estado aquí, y el abogado acusador, y mi abogado defensor, y yo aquí. Y cuando el juez llegó al final del juicio y dijo: señor Salazar, declarado inocente, no tiene que pagar nada, todo está bien, puede irse. Y el otro señor culpable, y él tiene que pagar. Y yo es como... Y el juez y yo nunca nos volvimos a ver, ¿cierto? Es diferente aquí. Este juez le dice al pecador: no culpable, libre de irse. Pero ahora usted y yo vamos a tener una íntima relación. Yo voy a morar en su corazón, y usted y yo vamos a vivir la vida juntos, en el marco del poder de ese juez justo, transformando el ser en una relación. Declarado no culpable, libre de irse, vivir para su gloria, con la presencia de Dios en su corazón. ¿Cómo se aplicó todo esto? Por medio de su fe en lo que Él hizo para reconciliarnos, entregar la vida de su Hijo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio.
Por eso, si tú has creído esto, tú eres una hija de Dios. Si tú has creído esto, tú eres un hijo de Dios, reconciliado con Dios. Una paz entre tú y Dios que no, tu pecado ya no puede poner eso en riesgo, esa paz. Ahora, esa verdad tan preciosa y merecida lo que hace es que te humilles delante del pecado y venga y lo confieses delante de Dios, y Él es justo y te lo perdona y restablece tu comunión con Él. Ya tu salvación y tu relación con Él no está insegura nomás, está totalmente justificada y sólida, permanente. Entonces, ya que hemos vivido esta preciosa realidad de ser reconciliados con Dios, entonces ahora nos han entregado el ministerio de la reconciliación, que quiere decir que Dios quiere que llevemos esas noticias, ese plan de Dios de reconciliar a los seres humanos a todas las personas. Entonces nos volvemos agentes de esa reconciliación. Número 1, ve algo que extraño. Sí, Señor, gracias por reconciliarte conmigo. Amo la reconciliación. Usted ni siquiera me hable, váyase. Amo la reconciliación espiritual, pero usted, yo jamás lo voy a perdonar. Váyase. No tiene sentido. El que ha recibido la reconciliación es un agente de reconciliación. ¿Por qué? Porque ahora juzga de acuerdo a ¿qué? Al Espíritu. Ve a todas las personas en igual valor. Si Dios les ve valor, Él les ve valor. Él no podría considerar estar con alguien que no está en paz con Él, o que Él sabe que algo le hizo y no lo puede considerar porque es nueva criatura. Entonces Él es un agente de reconciliación. Él va y se mete sin temer, se mete en la situación que sabe que es conflictiva con esta persona y viene y es un agente de la reconciliación y le pide perdón y trae paz entre él y ella, entre él y él. No hay nadie que pueda haber entendido la reconciliación que no sea un agente de reconciliación. Eso es una contradicción, una enorme contradicción. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios, habían matrimonios separándose por diferencias tremendas. Había gente expulsando a miembros porque no eran muy importantes. Como usted no es tan importante, váyase. Había personas en pecado abierto. Entonces Pablo es un agente de la reconciliación y viene y les empieza a ayudar a cada uno de ellos, recordándoles la reconciliación que han recibido en Cristo como agentes de paz con otros. Mis hermanos, nosotros debemos de ser hacedores de paz. No podríamos ser hacedores de conflictos y manteniendo estos conflictos. ¿A quién Dios te está llamando a reconciliarte con? No puede tener mayor valor por la salvación de otros que por su paz con otros hermanos en Cristo. Empieza por tener paz con sus otros hermanos en Cristo o hermanas en Cristo, tener paz con aquellas personas a su alrededor, y luego le hablamos de salvación y reconciliación a otra persona, porque entonces si no estamos dispuestos a hacer eso, no hemos entendido la reconciliación con el Señor. Reconciliados para ayudar a otros a reconciliarse. Lo primero que deberíamos de hacer es expertos reconciliadores. ¿A quién te está llamando hoy con este texto el Señor a colocarte en paz con? Ay, pastor, pero en el momento que ella cambie o él cambie, sí lo hago. No necesita cambiar, no necesita arrepentirse, no necesita pedirte perdón. Tú eres el agente de reconciliación. Ve y ponte en paz con esa persona. Versículo 19. Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Si tú eres un discípulo y una discípula de Cristo, si tú eres un creyente y una creyente, Dios te ha regalado a ti y a mí su mayor servicio le puedes dar a Él, y es en traerle esas noticias de reconciliación, esa iniciativa desde el inicio de Dios
de perdonarle los pecados a las demás personas. Para eso necesitas poder explicarles que su pecado simplemente los ha sacado, quitado de la gloria de Dios sin tener posibilidades a una relación con Dios. Necesitas poder explicarles cómo su pecado los ha completamente separado de Dios, pero que Dios tiene un deseo de restablecer, de reconciliarse con ellos, para que no vivan de una manera como enemigos de Dios, pero vivan como amigos de Dios, buscando y practicando su voluntad. Y que eso se vuelve posible al ver la obra que Dios hizo en la cruz en lugar de ellos, para que por medio de la confesión de esa obra ellos puedan venir a una relación. Dios envía su Espíritu a morar a nosotros, para que entonces nosotros podamos tener esa convicción y esa transformación que el texto habla. Tenemos que poder volvernos agentes de esas buenas noticias. Mis hermanos, ser administradores de la reconciliación de Dios es traer personas, es ir donde las personas, es servirle a las personas, meternos en su situación, en sus circunstancias, para poder presentarles a Cristo tal y como Él se reveló, su persona, su carácter, su obra. Los que somos padres de familia tenemos que empezar con nuestros hijos. No importa la edad que ellos tengan, no importa si se lo hemos dicho 3 o 4, seguimos, porque ese es el ministerio que nos han dado. Tenemos que empezar a mostrarles a Cristo con nuestra conducta primeramente. Que sean los hijos que nos ven siempre orando, siempre leyendo la Biblia, siempre yendo a la iglesia, siempre sirviendo a otros. Que puedan ver a Cristo en nosotros, para que entonces sean invitados al mismo tipo de fe. ¿Y tu papá iba a la iglesia? Sí, como cada 3 meses. Tu papá y tu mamá iban a la iglesia. No, mami iba a la iglesia, papi a veces se aparecía ahí de pronto en cuando. Lo que usted quiere que ellos copien, va a copiar. Lo que usted esté haciendo o lo que usted no esté haciendo, eso es lo que van a copiar. ¿Qué tipo de árbol de manzana usted va a ser? ¿Uno con frutos que son comibles o con frutos que no? Y esto es un aleccionamiento para todos los que estamos aquí. La salvación de otros empieza por el testimonio que les podemos dar. Y Dios nos está llamando a todos, a mí en especial en esta mañana, a considerar la belleza de este ministerio en Cristo Jesús que nos ha sido dado. Ha sido algo que hemos recibido, es una responsabilidad, es un privilegio poder servir al Señor siendo embajadores suyos. Mira el último versículo, con esto termino. Y dice: por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. Un embajador es una persona nombrada representante de algo, de alguien más, que va a un lugar hablando en nombre de esa otra persona, bajo la autoridad de esa persona. Un embajador es alguien que se traslada, se sacrifica, se complica la vida para vivir una nueva situación, para poder representar a aquel que lo envió. El creyente y la creyente han sido enviados. Ustedes y yo hemos sido enviados a aquellos a nuestro alrededor para traerles las noticias de reconciliación. Dios se ha propuesto reconciliarse con los demás. No porque Él haya hecho algo a los demás, sino porque las personas viven sus vidas de una manera que lo que expresan es ser enemigos de Dios. Y ha entregado a su Hijo, ¿para qué? Para que puedan tener reconciliación por medio de ese sacrificio. Saben, nuestra iglesia tiene alrededor de 17 misioneros. Los misioneros son nuestros embajadores de Cristo por el mundo. Los hay en Alemania, en la India, tenemos varios en la India, enviados que salieron de aquí, eran miembros como usted y yo. Y en algún momento, algunos de ellos 30 años atrás, con el pastor o los pastores, decidieron enviarlos y apoyarlos económicamente para ir a moverse allá al final del mundo
para poder traer las buenas noticias de reconciliación. Hay 17 familias que, si tú apoyas económicamente esta iglesia, estás apoyando económicamente su servicio allá donde estás. ¿Y qué es lo que pasa? Es nuestra participación por medio de ellos en lo que están haciendo, donde quiera que están. Es nuestra participación en el ministerio de reconciliación de Dios en el mundo. Estos embajadores son un gran ejemplo, porque nos dan una foto de lo que tú y yo deberíamos de ser en nuestro propio pequeño mundo. Ser embajadores de Cristo también, donde nos complicamos la vida, hacemos esfuerzos o que reorganizamos el tiempo para poder estar dando testimonios a otros. 4 aplicaciones de nuestro texto. ¿Puedes pasarme la otra, Filmina? ¿Cómo practicamos esto? Volvernos un portavoz de Cristo. Un portavoz es como un megáfono, alguien que habla, presenta y explica a Cristo. Prepárate para ello, entrénate para ello. Lee la palabra y tienes ejemplos de Pablo, de Pedro, Mateo, siendo portavoces de Cristo para la gloria de Dios. Número 1. Conclusiones. ¿Puedes pasarme a la última, Filmina? 4 maneras de aplicar esto. Número 1. Recuerda, ahora no juzgamos de acuerdo a la carne, pero ahora de acuerdo al Espíritu. ¿Cierto? Todas las personas somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, merecedores del pago por nuestros pecados. No habemos personas mejores o mayores en esta tierra. Todos somos pecadores por igual, aunque tal vez no llevemos el pecado al mismo grado. Entonces no juzgamos por la carne. Ahora vemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro gran pastor. Si Él entregó su vida por otros hermanos, por otras personas, vemos a esos hermanos como ¿qué? Como nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Salimos a servirles, a involucrarnos en sus vidas, a amarles. Y ahora no les juzgamos de acuerdo a la carne, pero en el Espíritu, de acuerdo a su posición en Cristo. Y tratamos a todos por igual. Número 2. Si usted es una persona que hoy nunca ha recibido, no ha sabido sobre esta reconciliación de Dios, si tú consideras que tu manera de vivir y los frutos que dan tu vida no van de acuerdo a una nueva criatura, no son de acuerdo a alguien que ha sido salvo en Cristo Jesús, lo que Dios te está llamando es a venir donde Él, arrepentirte de todo corazón y responder a su iniciativa de reconciliarte con Él mismo. Confiésale tu pecado, recíbele su regalo de salvación y habla con Él, y Él es fiel de responder a tu necesidad y de enviar ese espíritu y darte ese regalo de convicción. Vamos a orar, ¿ok?